Como verán, el tema que voy a compartir con ustedes titula La casa de Dios, pero es demasiado amplio. Vamos a tocar una parte, y lo he puesto allá en la pantalla, deconstruyendo paradigmas, edificando la casa de Dios. Y nos vamos a concentrar en esta parte. Algo que vamos a ver este tiempo, no sé si se han estado percibiendo, es que la iglesia ahora en el mundo, en todo el mundo, está teniendo una posición relevante, protagónica, por así decir, a nivel del mundo. ¿En qué sentido? Que el mundo no se corrompa, más de lo que está. Estamos todos nosotros, si ustedes ven el Face y otras fuentes sociales de comunicación, hay unos mensajes principalmente de los hermanos respecto a lo que está pasando y está teniendo impacto a nivel del mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, la iglesia respecto al aborto. ¿Quiénes son los únicos o casi los únicos que están levantando su voz y diciendo esto no está bien? Donde millones de bebés, más que en la guerra, están siendo asesinados, muertos a nombre del derecho sobre el cuerpo que dice que tiene la mujer. Es decir, las madres que han engendrado ese niño se vuelven a su vez las que están matando a sus hijos. Los motivos, no discuto, debe haber muchos motivos, pero no justifican el crimen. La iglesia está levantando la voz por esos bebés que no hay quien los defienda. Aún los políticos, a causa de presiones financieras o simplemente de ganar simpatía a un grupo de personas, son empujados a sacar leyes contra la naturaleza. ¿Quiénes están frenando, hermanos? Tú, yo, nosotros y otros más que son parte de la iglesia donde realmente la humanidad se está corrompiendo más aún. ¿Quiénes están frenando esa caída en vacío, como decimos, a una Sodoma y Gomorra de este mundo? Ya no es solo una ciudad, una autoaniquilación, falta de poder siquiera identificarse quién es el ser humano a causa de haber perdido o haberse alejado de Dios. Hay una violencia contra los cristianos. No hace mucho he estado leyendo, debe ser esta semana en Estados Unidos, un cristiano que es profesor en una universidad, a una transgénero le dijo por su nombre, Señor, le dijo. Y este transgénero fue y se reclamó a la dirección y le quieren hacer un juicio. Solo en este instante, hace unos días, en Santiago de Chile, mientras estábamos yo y mi esposa, yo no sabía que iba a haber esa marcha, hubo una marcha, y así dice la prensa el 27 de octubre, dice, Marcha por Jesús de Santiago tuvo muy poco de pacífica, bombas molotov, ataques con piedra, derramamiento de combustible, enfrentamiento con carabineros, fue la postal de esta manifestación, dice la prensa, convocada originalmente por movimientos evangélicos del país para visibilizar el movimiento. Sin embargo, pese a que todo empezó de forma pacífica conforme avanzaban los grupos cristianos, hubo enfrentamientos, pero por la llegada de personas ajenas a la causa. A una congregación que asiste a aquellos hermanos que son de buen tiempo, Jimena Rodríguez, su iglesia
llevaban a niños, hacía una marcha pacífica, pero vinieron grupos violentos. ¿Por qué? Para atacar y golpear, y más de 12 heridos de esa congregación. Se escandaliza a la gente cuando una persona es muerta. Sin embargo, hay estadísticas de más de 100,000 cristianos al año están siendo muertos en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque el hombre quiere borrar a Dios de su existencia. Quiere borrar. Pues somos como iglesia la manifestación y revelación de Dios en este mundo. Tú, yo. Representamos, Dios no tiene un segundo plan. Tú, yo, nosotros somos la manifestación de Dios acá en la tierra. Eso dice Pablo en Efesios. La plenitud de aquel que lo llena el todo en todo es la iglesia. Y nos puso por cabeza. Aunque tú no quieras, hermanos, Dios nos está, de alguna manera nos está poniendo para que seamos punta de lanza en este mundo. No podemos ocultarnos. Estamos a causa de nuestra fe. Hay violencia, pero ¿por qué? Porque justamente la gente no quiere saber de Dios. Pero dice la palabra en el Salmo 2, verso 4, dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Querrán hacer desaparecer a Dios, pero más fácilmente desapareceremos nosotros, el ser humano. Dios se va a reír. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Por qué nos hacemos preguntas? ¿Por qué está íntimamente ligada Dios con la iglesia? ¿Qué nos hace de particulares el ser iglesia? ¿Qué hace esta unión con Dios de la iglesia con Jesucristo? ¿Qué hace? Y es algo bien importante saber que la iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia. Eso le dice, hace esta afirmación Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3:15. Le dice: sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Debemos saber cómo conducirnos con esto. Dios ha puesto en nuestros hombros llevar el arca del testimonio, el lugar más precioso de Dios, sobre nuestros hombros, sobre nuestras vidas. No deberían llevar el arca del testimonio ni siquiera las vacas, los animales, caballos, blancos, lo que sea. Dios ha puesto que solamente debería ser transportado el arca del testimonio, eso en el Antiguo Testamento, en los hombros de los sacerdotes. Y tú eres ese. Y debemos saber cómo conducirnos, manejarnos cuando estamos cargando en nuestras vidas este testimonio tan santo que ha puesto Dios sobre nosotros. La iglesia es casa de Dios. Alguien definía como la iglesia la comunidad de fieles creyentes de quienes Jesucristo es la cabeza. De ahí viene la palabra eclesía. No significa que eclesía es porque alguien se ha puesto ese nombre a su congregación, ellos nomás son eclesía. No, hermanos, eclesía no hace el título, sino hace la vida de Dios, y nosotros también somos eclesía. Y otros también. Eclesía significa llamados fuera.
Llamados fuera de dónde? Del mundo. Hemos sido convocados por Dios. Eclesía significa convocar. Los griegos lo describían cuando había una convocación. Como por ejemplo, no hace mucho hubo un cabildo abierto y llamaba a la población. Eso era eclesía en el tiempo de los griegos. Nosotros hemos sido convocados por Dios para dar su testimonio. En hebreo está el término kahal, que significa lo mismo, asamblea, congregación. Jesús mismo puso este nombre cuando Él menciona en Mateo 16:18. Ahora, esto jamás ha querido denominarse a unas paredes, a un local, sino a las vidas, a las personas convocadas. Nosotros hemos sido convocados. La iglesia es espiritual. Es como decir, a través del mundo uno puede agarrar una casa, decir, mira allá, dice, ¿dónde te reúnes? En la congregación de la comercio. No es verdad. Los que se reúnen son la iglesia. El local, se salen las personas y ya no hay iglesia. De aquí nos vamos y el lunes va a ser colegio. Las personas son la iglesia. Todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo, hemos aceptado el gobierno de Dios en nuestras vidas, hemos aceptado el evento, lo que Jesucristo ha hecho en la cruz, lo hemos recibido como el Hijo de Dios, hemos reconocido que Él es el Hijo de Dios y hemos aceptado su señorío, somos parte de esa iglesia porque el Espíritu Santo nos ha sumergido en el cuerpo de Cristo. Nos ha inmerso, nos ha bautizado en términos más teológicos. La iglesia es invisible en cierta manera, porque no podríamos decir exactamente está aquel lugar, sino como las personas, pero es visible a través de las personas que somos miembros de ese cuerpo. Tú eres miembro de ese cuerpo y Dios te ha designado para llevar el arca del testimonio sobre tus hombros, sobre tu vida. La iglesia también es local porque está en determinado lugar. Es decir, por ejemplo acá, en este lugar nos hemos congregado como iglesia. Ahora, ¿por qué casa de Dios? Cuando yo digo voy a ir a la casa de Marcelo, es donde él vive, es su lugar de residencia. Casi siempre va a llegar ahí, al menos que haya viajado. O cualquiera de ustedes, si voy a ir a la casa de uno de ustedes, voy a ir a la casa de Eduardo Cortés, sé dónde vive, voy a ir a encontrar, él vive ahí. Además que esa casa, cuando yo llego, me puedo dar cuenta quién es el que vive ahí, sus particularidades. Él es el lugar donde él se agarra, cambia su ropa, se pone sus pantuflas, se pone tal vez su pijama como a mí me gusta y camino en mi casa con confianza. Me pueden ver ahí despeinado, tal como soy, vivo ahí. Ese es mi lugar íntimo. Eso es finalmente la casa de Dios. Nosotros, es el lugar donde Dios manifiesta su intimidad, su personalidad, su carácter. Tú, yo,
somos la casa de Dios, su vivienda. Ahí vive. ¿Cuál es la dirección de Dios? La iglesia. ¿Cuál es? Dame tu dirección. Pregúntale a Dios y Él va a decir, la iglesia. Acá. La iglesia del Señor. Cada casa es construida de acuerdo al dueño. Aquí hay algunos arquitectos. Ellos pueden dar consejos, pero el dueño dice, yo quiero que me hagas mi casa así, pero no me gusta. No, yo quiero así. No puedes decir, no, yo voy a construir de otra manera. El arquitecto hace al final lo como quiere, a menos que vaya contra las leyes de la física y se vaya a caer esa casa. Uno dice, mira, no voy a meter mis manos ahí. Pero la casa al final manifiesta el carácter, la personalidad, el anhelo del que vive. Este término, iglesia, Jesús mismo menciona en Apocalipsis, es al final el plan de Dios, el sumum del plan de Dios en Jesucristo es la iglesia. Si ustedes ven Apocalipsis al final, capítulo 21, el cierre de todo, y vi yo, Juan, descender a la ciudad santa, la nueva Jerusalén. ¿Y quiénes son esa nueva Jerusalén? Cada uno de nosotros, hermano, transformados, brillando la gloria de Dios. La historia de Dios en el hombre es la iglesia. El final es eso. La historia de la iglesia como casa de Dios ya se menciona desde Génesis. Y una de las cosas, de los eventos más hermosos, está reflejado en Génesis capítulo 28, versos 12 al 15. Y nos relata las escrituras así. Mientras dormía, se refiere a Jacob, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor. ¿Y quién estaba en la tierra? Jacob. Y el Señor le dijo, yo soy el Señor Dios de tu abuelo Abraham. Y le habla. Hay una conversación, no me voy a concentrar en eso. Me interesa simplemente hablar sobre este tema, esa revelación que tuvo Jacob. Despertó después de esa visión de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y dice que tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahora este es uno de los versos que más uso cuando hablo de este tema, porque creo que está hablando Dios sobre esta realidad y tuvo bien hablarle a través de Jacob, hablarnos a través de Jacob. Jacob en un páramo, ya después lo vamos a ver, se despierta después de que Dios le habla y dice, ciertamente, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahora, Jesús habla de esto mismo, refiriéndose a este evento de Jacob. Es tan importante que lo menciona y está relatado en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 51. Dice, Jesús habla y dice, y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra.
Esto está en la versión NTV. Jesús había tenido un evento antes con Natanael. Natanael estaba en un lugar que tal vez que nadie lo veía, y cuando Jesús se encuentra con él, le dice: te he visto ahí. Y Natanael queda asombrado que lo estaba viendo, el que todo lo ve, lo estaba viendo a Natanael, ahí en ese lugar donde estaba solo. Pero Jesús no tanto, lo que agarra eso como un elemento para después revelarle que él era la aplicación de lo que vivencia que tuvo Jacob. Qué importante es este tema. Jacob tuvo una revelación, refiriéndose a Jesús. Esa revelación de Jesús, básicamente, que tuvo de esa escalera, estaba revelándole, Dios le estaba revelando a Jesucristo en ese momento a Jacob. Le estaba revelando, lo vio Jacob a Jesucristo. Le estaba mostrando el movimiento celestial que hay en la vida de la iglesia. Esto es importante. Pero muchos no se dan cuenta como Jacob. No se dan cuenta como Jacob, que pareciera que estuvieran en un páramo, en un lugar vacío. Y no lo sabía. Sin embargo, Dios se revela. Dios se revela como casa de Dios, y le llama a ese lugar Jacob casa de Dios, Betel, que significa casa de Dios. Ahora yo quiero decirles algo. Jacob estaba en un páramo. Un páramo básicamente es el altiplano. Y lo digo literalmente, páramo es el altiplano. Un lugar alto, medio árido, un lugar que uno no daría nada. Y tuvo Jacob una revelación para entender la presencia de Dios. Yo estoy seguro y convencido que la iglesia necesita, tú necesitas, yo necesitamos revelación de Dios al igual de Jacob para saber qué es la iglesia. Necesitamos romper paradigmas. ¿Qué son paradigmas? He tratado de hacer un pequeño resumen. Una multitud de creencias y de hábitos que provienen de una generación a otra. Los hábitos y creencias de una persona son pasadas a otra persona. Estas creencias o hábitos son suministrados por nuestros padres, nuestra familia en general, nuestros amigos, nuestros colegios, universidades, en nuestros trabajos, en las religiones y en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Eso es paradigma. ¿Qué pasa? Dios quiere romper nuestros paradigmas para construir, para revelarnos, principalmente en lo que se refiere a la iglesia. Por eso es que a veces nos movemos de una manera como Jacob en un páramo. Pareciéramos los Jacobs en un páramo. Llegamos a la iglesia, nos podemos mover de una manera algo descuidada, pero no nos damos cuenta que este lugar es grande y terrible, no por el lugar mismo, sino por el hecho de que está la iglesia reunida. Y yo creo que este problema ha invadido en todo el mundo. La iglesia necesita autorrevelación de quién es la iglesia. Porque si fuera así, no estaríamos viviendo lo que ahora vemos en las iglesias.
Más tratamos de revelar el carácter del pastor que la vida de Dios. Debemos orar. Dios, revélame lo que es la iglesia para yo caminar de acuerdo a ello. Póngase, siempre que hables, es un paradigma. Jacob pensaba un páramo, un lugar sin valor, árido, frío. Nadie se quedaría a vivir. Yo lo hacía de Jacob para pasar la noche y después irse. Muchos lo vemos como ese páramo, un lugar. Nos movemos de una manera hasta casi indiscreta cuando pensamos en la iglesia. Pero el plan de Dios es la iglesia. Y no tiene un segundo plan. La revelación de Dios nos va a cambiar el paradigma que tenemos respecto conceptualmente de la iglesia. Destruir, por eso le he puesto deconstruir, destruir esos pensamientos, esos argumentos, esa filosofía de que tenemos de la iglesia y empezar a tener la concepción divina de quién es la iglesia. Sí, hermanos, yo te digo, debemos caminar con mucho cuidado, es decir, movernos en lo que es la iglesia, porque es la casa de Dios. A ver, yo iré a tu casa, entraré de una manera casi ofensiva, me muevo aquí, tú dirías un momento, por favor, esta es mi casa, te ruego, compórtate. ¿Cómo nos movemos con respecto a la iglesia? Dice que Jacob se estremeció, se conmocionó, que tuvo un terror, pavor ese momento, cuando se dio cuenta dónde estaba, y él dijo, yo no lo sabía. Yo creo que el momento en que nosotros nos seamos estremecidos y conmocionados viendo a Jesús en su iglesia, recién nos vamos a dar cuenta dónde estamos. Los hermanitos, los cristianos, así a veces hablamos, ¿no? De manera despectiva, de manera, pero no. Si hay algo en tu corazón, si no estás considerando, no estás teniendo el temor reverente adecuado a la casa de Dios, y no me refiero, ya lo he dicho, a las paredes, sino a la congregación de los santos, debes orar, decirle, Señor, reconozco que necesito que me reveles en tu iglesia. Me des ese espíritu de revelación en conocerte, y nadie puede conocer a Dios si no es a través de su iglesia, porque la iglesia es la manifestación de Dios, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, dice Pablo en Efesios. Todos estos nombres se refieren de distinta manera, pero a lo mismo. Tabernáculo, casa de Dios, santuario, casa de oración, morada de Dios, iglesia, tabernáculo en el sentido hebreo, vivienda, morada, albergue, al lugar habitado. Habitado, y ahí quiero decir, ponerlo en presente. Este páramo ya lo he explicado,
¿A qué se refiere? Estamos llenos de páramos como bolivianos y paseños. Nos damos cuenta que es un páramo. El altiplano, todos son. Para Jacob, ese lugar era un páramo. La revelación de Dios. Casi no soy muy afecto a hablar mucho de revelación, pero la verdad, la iglesia y la palabra de Dios siempre es revelación. Y creo que en este tema sí necesitamos una revelación particular. Entender, porque caso contrario, podemos volvernos como esta iglesia que en Apocalipsis la menciona Jesús. Jesús le dice, yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. Jesús le dice a una iglesia, le dice, pero yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. Cuidado, este es el camino de la hipocresía. Cuando pensamos que el cristianismo es una forma, y estamos llenos ¿cómo decir?, de protocolos, de ceremonias, y hemos perdido la pasión y la devoción ardiente por las cosas de Dios y por Él. ¿Cómo está tu corazón? Si vienes el domingo solo por la forma, ten cuidado. Si solamente hacemos las actitudes las formas de la iglesia, pero en tu corazón has perdido el ardor por las cosas de Dios, ten cuidado. Ese lugar, esa casa de Dios, ese santuario, ese lugar de oración, la iglesia, es el lugar donde Dios ha dicho que Él habitaría, viviría ahí. Es un lugar sagrado, es el lugar de adoración. Tú has sido escogido por Dios, así como Dios escogió, como cuando tú vas a tu casa y quieres comprarte algo, tú eliges, yo quiero esta cama, yo quiero este mueble, y según tus posibilidades seleccionas y tú armas tu casa. Dios te ha elegido para que seas parte de su casa. Él seleccionó. Eso es lo que dice cuando Dios mandó a Moisés, le dijo, hágame un santuario porque yo habite entre ellos, pero es el lugar donde yo he de habitar. Todos sus muebles tienes que hacerlos exactamente iguales a lo que te voy a mostrar. Es decir, Dios escogió particularmente cómo debería ser su casa, y nosotros somos su casa. Él nos ha escogido, pero Él quiere que seamos de determinada manera, caminemos, andemos, creamos y vivamos. Ese lugar, esa casa donde Él va a habitar, es donde iba a estar la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, cuando Moisés terminó de construir el tabernáculo, nos relata en Éxodo 40, dice, entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Aquí está Dios mostrando, nos está apuntando, nos está proyectando a lo que va a ser y es su iglesia. Cuando terminó Moisés de construir, ni siquiera el que construyó podía entrar, solo el que vive. Cuando yo termino de construir mi casa, no se quede el arquitecto a dormir, no se quede el ingeniero. Oh, señor, ya que he construido, deme un cuartito, por favor. No, él sabe ya, si no lo tienes que sacar, porque tienes que entrar vos, tu familia, tus hijos, tu perro, todo lo que sea, todo lo tuyo, y se quedan ahí. Pero el arquitecto, el ingeniero se va. Nosotros hemos sido escogidos para ser parte de esa casa.
muchos no se dan cuenta que la gloria de Dios está acá. Muchos cristianos siguen viviendo en un páramo, pero no es así. Están en la casa de Dios, que es puerta del cielo. Y los primeros, todo este déficit de revelación está afectando a toda la iglesia en general. Cada iglesia busca su reino, su propio, el pastor, mi reino, mi lugar, mi esto. No se dan cuenta que es la casa del Señor, no. Ellos son parte, pero no son dueños. Nos movemos indiscretamente en la casa del Señor, porque este lugar es grande y terrible. Y muchos ni se dan cuenta de eso. Somos nosotros, la iglesia, la casa del Señor. Dice en 1 Corintios 3:16, dice, ¿no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Nosotros somos ese templo. Y Dios es celoso de su casa. Debemos movernos y considerar las cosas de Dios de la manera que son apropiadas. No es particularmente mi casa, ni del pastor, ni del vecino, es la casa del Señor. Para algunos pareciera que estuvieran en un lugar público, correteando por aquí y por allá. Debemos movernos con la debida discreción. El templo es la casa de Dios permanente, porque en esas experiencias que vimos en el tabernáculo de Moisés, después Dios nos pasó, construyeron el templo, lo vamos a ver, también Dios lo dejó, pero la iglesia de ahí no se va a mover, o se queda Él o nos vamos nosotros. Pero ese lugar es el lugar de Él. Es su lugar donde estamos congregados nosotros. David tuvo también el deseo, él se dio cuenta que de repente vio que él estaba en un lugar, en un castillo, en una cosa muy linda, y vio allá lejos el tabernáculo. Y dijo, yo, cómodo, y Dios, así. Dios le empezó a hablar a David. Dios empezó a revelarle lo que Dios estaba buscando, era un lugar permanente, no ese simple tabernáculo. Él quería algo más. David dijo, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Dios estaba hablando a David sobre la casa que él quería. Y su casa la construiría su hijo, pero no Salomón. Salomón era una representación de Jesucristo. La construiría él mismo. Él mismo dijo en Juan 2:19, destruyan este templo y en 3 días lo construiré. Está hablando de su cuerpo, eso continúa diciendo el evangelista. Salomón construye el templo en Jerusalén, pero no era lo que Dios buscaba. Sin embargo, Dios otra vez habla a Salomón y a los que iban a venir en ese tiempo sobre su presencia. La presencia de Dios.
era la muestra de lo que es la iglesia, y debe ser. Esa experiencia tuvo Salomón, después de que hemos visto de Moisés bajo la presencia de Dios. Después Salomón construye el templo. Terminado el templo, estaban ahí los músicos, los sacerdotes, Salomón. ¿Y qué pasa? Dios echa a todos y dice, es mi casa. Mi casa. Y nos relata así. Al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo. Dios estaba hablando de lo que va a hacer y es su iglesia. Un lugar donde podría Él habitar para siempre. Después se reconstruyeron 2 veces más el templo, pero siempre fueron destruidos. Pero lo que estaba Dios queriendo hablar es sobre su casa, que es la iglesia. Eres tú, yo. ¿Y quién soy yo, hermano? Tú eres una piedra viva, parte de ese templo que somos todos juntos para la presencia de Dios. ¿Me estoy dejando entender? ¿Estoy dejando entender, hermanos? Debemos tener la debida reverencia de adoración en este lugar. Nos dice el escritor de Hebreos en los versos 28, 29, dice, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo en santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Cuando estamos viniendo, sean 2, sean 3, sean 5, sean 20, sean miles, ese lugar es santo, porque la presencia de Dios está ahí. No por el pastor, no por los hermanos ancianos, los líderes. Ese lugar no permite a otras personas. Como personas no tenemos lugar, pero como piedras vivas sí somos parte de ese lugar. Somos ese lugar. Pero como personas así, humanos, no. Dice que cuando terminó la casa, los sacerdotes, nadie pudo quedarse, porque Dios reclamó, su casa es para Él. Para Él. Y nada más que para Él. Y solo podemos estar nosotros ahí como rocas vivas, piedras de esa casa. Su casa es de Él. Eso es lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 3, dice, ¿no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿Te das cuenta? Somos templo de Dios. ¿Cómo te estás moviendo? ¿Qué concepción tienes de la casa de Dios cuando nos congregamos? Porque queda claro que Dios no habita en edificios ni construidos por manos humanas, como dice el profeta. Dios no habita en piedras. Este es un coliseo. No puedo decir esta es casa de Dios, pero sí cuando estamos congregados, su presencia está acá. Es un lugar
Si tú no tiemblas, no tienes reverencia, temor a este lugar, pídele: Dios, necesito que te reveles a mí. Me reveles quién eres tú y lo que es este lugar. Casa de Dios, puerta del cielo. Dios esta es revelación, un misterio, está revelando el misterio de Dios. Dios no quiere una casa hecha de manos de hombres, Dios no quiere un lugar específico así, sino Él está buscando el corazón de los seres humanos para hacer morada de ellos. Eso es lo que dice Eclesiastés 3:11. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Pero Dios nos está revelando ahora esto. Solamente tu corazón quedará lleno y satisfecho cuando te des cuenta y aceptes que eres templo de Dios, casa de Dios. Eso es lo que dice Pablo, continúa en 2 Corintios 6:16, pues nosotros somos templo de Dios viviente. Así ha dicho Dios mismo: habitaré y caminaré en medio de ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y cómo puede ser? Es recibir, aceptar, someternos por fe a esto. Pero hermano, yo soy un pobre pecador. ¿Cómo Dios? Pero la sangre de Cristo te ha limpiado de ese pecado, de esa iniquidad. Y ahora acércate con reverencia y con temor y abraza esta verdad, esta revelación de Dios para tu vida. Somos piedras en dos pies, que somos un templo, hacemos un templo para la manifestación de la gloria de Dios. Es por esa fe, por eso dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Cuando, ¿sabes? Este tema de la fe es crítico. Señor, yo he creído, tú me has limpiado, y creo también que hoy tú vives. Vives significa que haces lo que quieres. Y yo soy simplemente un contenedor de tu gloria. Revélame esto. Hazme entender para no pecar contra ti. Para no ser descuidado. Para no deshonrarte. Y cuando nos reunimos, las piedras vivas, hacemos el templo de Dios. Y a Él ese es su lugar favorito. ¿Sabías que el lugar favorito de Dios es la iglesia? Tal vez los Jacobos tenemos que darnos cuenta que este no es un páramo. Este es lugar, es grande y terrible. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Él vino a habitar. Habitar no significa que está como este mueble, ¿no? Ahí está ahí Dios estático. No, cuando Él dice habitar, significa que Él empieza a moverse en tu vida. Y si tú le dejas, confías en Él, vas a empezar a ver la maravilla de Dios transformándote. El inicuo en santo, el perverso en bondadoso. Va a empezar a manifestarse en tu persona el carácter de Dios. Pero es por fe. No solamente yo he venido a Jesús, Él me ha recibido, sino que Él ha venido a hacer su casa.
en mí. Yo soy parte, una piedra viva. Cuando juntos nos congregamos, ¿qué tal si nos paramos? Cuando juntos. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Tienes certidumbre de eso? Si no la tienes, dile: Señor, ábreme los ojos. No quiero ser ese Jacob en ese páramo, extraviado en el altiplano ahí, yo paseño, collita ahí. No. Él quiere revelar su obra en su iglesia, su grandeza. Saben, hermanos, a medida que el pueblo de Dios nos acercamos y venimos, y cuando estamos en tu grupo pequeño, o te estás reuniendo con los hermanos, el domingo, estamos viniendo como piedras. Las piedras esparcidas se reúnen para que sea revelada y manifestada la presencia de Dios. Y en ese lugar ya no entra hombre humano, nada humano. Así como Dios sacó en el tabernáculo con Salomón también a toda la gente, los sacerdotes, casi de alguna manera los echó, les digo: fuera, fuera, fuera. Esta es mi casa. Yo hago lo que yo quiero. Por eso decía Pablo en Gálatas, dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó. Significa, yo creo que cuando me he entregado a Él, Él ha venido a vivir en mí, su vida en mí. Y este es un crecer, reconozco. Un crecer que Él sea más en mí y yo menos. Más en mí, hasta que Él sea totalmente en mí. Su presencia, por así decirlo, tú eres una roca viva en dos pies que tiene la presencia de Dios. Y juntos es como un mechero. Y cuando nos reunimos todos, esto se vuelve una hoguera poderosa, no por quién eres tú, por cuántos somos acá, sino porque Él habita en medio nuestro. Amén. Amén. Cuidado estés muerto. Cuidado estés muerto. No es religión. No es un protocolo. No es una ceremonia. Este lugar es para que Dios se manifieste en su plena gloria. No es hacer una lista de canciones. No es hacer, ahora le toca al predicador. A mí lo que me interesa al final es decir: Señor, ¿qué quieres que hagamos hoy día? Nos hemos reunido. Y nos empezamos a mover y dejando al Espíritu Santo en nuestros corazones guiar. Eso al final debería ser la reunión. Palabra de Dios, palabra profética, oración, sanidad, revelación, salmo, cántico. Eso. Esto no, hermano, no son palabras bonitas. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Santifícalos, Padre, en tu palabra. Tu palabra es la verdad. ¿Qué significa santificar? Sacarnos esos paradigmas, esas estructuras que hemos heredado de pensamiento, que muchos de nosotros hemos heredado. No tomes en poco la iglesia. No tomes en poco. Movámonos con discreción con respecto a su iglesia. No es el pastor: oh, me gusta cómo predica aquel hermano, qué lindo, y aquel otro no, más o menos. Y este aquí, en esa iglesia hacen, qué interesante, cada domingo es pues algo interesante, novedoso. No, hermano. Lo que interesa es la revelación, la manifestación del dueño
de Dios en su iglesia. Por más que haya el mejor predicador o el peor, pero si se manifiesta Dios, ya está todo. Todo lo demás estamos fuera. Amén. 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 Oh Señor. Oh Señor. Oh Señor. Oh Señor. Pero Cristo, como Hijo, es fiel sobre esta casa de Dios que somos nosotros mismos. Eso dice Hebreos. ¿Cómo ves la iglesia? Es un páramo, algo aburrido, nada distraído, no es interesante, me aburro. Ah, caramba. Oh, ¿estamos buscando diversión, entretenimiento o queremos la presencia de Dios? La presencia de Dios no está acá. Si tú lo crees, está en tu vida. Tú eres una antorcha. Y cuando nos reunimos somos una hoguera, una gran hoguera. El fuego de Dios está entre nosotros. Su presencia. Su presencia, Señor. Oh Señor Jesús. Oh Dios, te alabamos. Revélanos, Dios, que tú estás acá. Que tú, Señor, estás en el corazón de cada uno de los presentes. Y que nos has hecho rocas vivas, piedras vivas de tu templo, Señor. Y que cuando nos reunimos hacemos un hogar, una casa, donde tú eres el dueño. No nos interesa lo que el hombre haga y lo que nos distraiga, sino queremos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, el fuego. Dios, ¿de quién eres tú?